Continuamos adelante con el programa y ahora es turno de escuchar a GMV y a su Space Council Chairman, Miguel Ángel Molina. Integrando lo mejor de los dos mundos es el título de la ponencia que hoy tenemos la suerte de que comparta con todos nosotros. Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis bien después de la noche que algunos han pasado. Yo no estaba, yo me fui pronto, pero sé que algunos disfrutaron un poco más. Hace 2 años, en el congreso anterior, os conté un poco el origen de la startup GMV, de cómo GMV, siendo una startup de los años mediados de los 80, pues ha llegado a formar parte de este ecosistema de espacio con cerca de más de 2.000 personas hoy día trabajando en este entorno y haciendo muchas cosas. En ese momento, en ese año y en ese momento, estábamos justo en discusiones con Allen Space. Era el momento en que, bueno, de alguna manera visualizamos esto que era del New Space, que estaba por ahí dando vueltas, y vimos que, bueno, que tenía cierto interés y que además, de alguna forma, era algo distinto a lo que nosotros habíamos estado haciendo hasta el momento. E intentar integrarnos en ese ecosistema del New Space, pues significa cambios, probablemente cambios estructurales, modos de trabajo y modos de ver las cosas un poco distintas a las que estábamos llevando en ese momento. Eso no quiere decir que no se pudiera hacer. Y consideramos que era una oportunidad buena el incorporar al N-Space a nuestro grupo. Y lo digo bien, digo incorporar porque seguimos manteniendo de una manera bastante separada e independiente su modo vivendi y su forma de trabajar. Pero cada vez más vamos influenciando y ellos influencian sobre nosotros en la manera en la que trabajamos y en la que afrontamos los distintos proyectos. Y un poco, bueno, quería resumir un poco todo esto haciendo un poco una visión de lo que es el New Space frente al Old Space y un poco daros a entender. Quiero resaltar un papel muy importante también, que es el de los clientes, el de los usuarios. Yo creo que si el New Space existe es por ellos, si no, esto no existiría, porque hacer tecnología mejor y más barata, mejor, no sé, más barata y más rápida, para dar servicios. Y si no hay alguien que se encarga de coger ese riesgo para dar esos servicios, pues no, la verdad es que esto no tenía ningún sentido. A mí me recuerda mucho al momento en que nosotros dimos el salto al mundo comercial, del mundo tradicional, espacial, y nos metimos a trabajar con los operadores de telecomunicaciones. Puedo garantizar que aquello fue un cambio radical. Un cambio radical. Nadie quería oírnos de decir cosas de vamos a desarrollar juntos una tecnología, vamos a hacer juntos un proyecto. No, ellos querían un sistema que les funcionara y que les funcionara rápido. Y esto es un poco parecido a lo que nos ha pasado ahora. Lo primero, bueno, quería haber hecho intento el ejercicio de hacer lo que es la definición del New Space. Yo aquí he puesto un enfoque, yo por supuesto aquí quien esté de acuerdo que lo diga, yo no pretendo ser la palabra la última palabra. Es un poco decir, es el enfoque moderno y dinámico de nuestra industria espacial y para mí se caracteriza mucho por la intrusión, en el buen sentido, de las empresas privadas y de la innovación tecnológica. Con la innovación, cuidado, no pretendo decir que la innovación es patrimonio del New Space, ni mucho menos. La innovación es patrimonio de todos, todos estamos obligados en evolucionar y hacer las cosas mejor. La evolución es patrimonio de todas las empresas que participan en este sector. Las startups, por supuesto, pero las startups están ahí y han estado ahí siempre, no están ahí porque haya New Space. Es verdad que al New Space le viene muy bien que haya cierta empuje en el lado de la innovación y que esa innovación se pueda utilizar para que digamos, de alguna manera mejoremos la manera de trabajar con las vistas de los constraints que nos ponen los usuarios finales, que, bueno, son unas constraints económicas y de plazos bastante interesantes, que en otras circunstancias pues, probablemente no se podían realizar. Por dar alguna característica que pueda entender por qué tuvimos que hacer en ese momento, hacer una intrusión en el mundo del New Space. Luego, al final, diré que para mí ya el New Space no existe, pero bueno, voy a seguir diciendo aquí que el New Space está ahí. También usaré la palabra New Space, que no me gusta nada. Es que no sé encontrar otra cosa que mejor, pues me gusta más tradicional, pero bueno, no sé. La usaremos, aunque no está en mi... No es que es una cosa que me entusiasme. Bueno, lo primero es reducir los costos, ¿no? Reducir costes del acceso al espacio y participar y permitir a más actores de participar en la exploración y en la utilización del espacio. El coste es un key driver
en el negocio cuando nos movemos al negocio comercial, ¿no? Es importante para todos nuestros usuarios y evidentemente los procesos de desarrollo tradicionales nos llevan a unos costes que no son aceptables. Una vez más, es una experiencia que nosotros también vivimos en el mundo comercial. Ningún cliente comercial nos admitía empezar a hacer desarrollos con las premisas que conocíamos hasta ese momento y con los costes de gestión y gestión de riesgo, gestión del proyecto, gestión de la calidad, que no estaban dispuestos a pagarlos. El segundo punto es la innovación. La innovación es un punto muy importante en el área del New Space, aportar metodologías ágiles, ciclos de desarrollo más cortos, es lo más importante quizá, y permitir innovar y lanzar productos de servicios más rápidamente. Aquí el time to market es fundamental. Y eso es una cosa que hay que ver la manera de mejorarlo y acelerarlo. Otros aspectos, bueno, la diversificación de actores. Esto es importante. Hasta ahora, en el mundo espacial tradicional, pues quien dominaba eran las agencias gubernamentales, predominaban agencias, predominaban gobiernos, instituciones, que eran las que de alguna manera financiaban el desarrollo de esas tecnologías. Aquí de repente pues ha habido una intrusión masiva de empresas privadas con unos ciertos objetivos comerciales, como es normal. Y también, de alguna manera, se ha promovido quizá más la aparición de startups, porque necesitamos, de alguna manera, que ciertas áreas, ciertos aspectos se mejoren en el sentido de conseguir innovar para hacer las cosas más rápido y más baratas. El concepto rápido y barato, eso no lo vamos a poder quitar de encima. Tecnología, bueno, pues se utilizan tecnologías de vanguardia para mejorar los procesos. Estamos hablando de cohetes reutilizables, estamos hablando de satélites miniaturizados, estamos hablando de sistemas de comunicación avanzados, que de alguna manera eso es lo que da la base para poder conseguir que el New Space tenga su esencia y pueda funcionar. Además, bueno, se acelera también el proceso de la colaboración público-privada. Ya se ha hecho, es un proceso, esto se hacía antes, se ha hecho de manera regular, de una forma entidades públicas y privadas colaboren en el desarrollo, pero aquí de alguna manera se acelera de una manera aún mayor y de alguna forma intentando fomentar la inversión y el desarrollo de nuevas capacidades. Y luego, muy orientado a aplicaciones comerciales. Se centra en aplicaciones comerciales. Hoy día significan telecomunicaciones y observación de la Tierra. Son las dos áreas, así digamos, más relevantes, con todos los accesorios que puede llevar detrás. Los lanzadores vienen detrás, pero ¿por qué hacen falta? Es que sin lanzadores no vamos a ningún lado. Y ahí es un área igualmente donde ha habido una intrusión, no es intrusión realmente, llegada de muchas empresas orientadas a proveer servicios de lanzamiento una vez más baratos y en un plazo más corto. El ejemplo que ya conocéis todos aquí, pues en el área de telecomunicaciones tenemos Starlink, que es quizá el que está más avanzado. Se nos viene encima Kuiper con Amazon y va a aparecer dentro de nada. Se van a empezar a dar tortas con Starlink. Starlink, quiero destacar, Starlink que da servicios. Starlink tiene dos vertientes. Tiene el que da servicios, que es el que se enfrenta al mundo comercial, y luego el Starlink que desarrolla los sistemas que necesitan esos servicios. Y lo que pasa es que aquí el señor Elon Musk ha hecho un proceso de verticalización bestial y todo lo ha puesto bajo sus premisas y su control. Que ya aprovecho de paso, la verticalización es uno de los procesos característicos también de esto que estamos viviendo dentro del New Space. Hay una tendencia natural a intentar cubrir toda la cadena, lo cual a los players que llevamos aquí un poco más de tiempo en esta guerra no nos da mucha cancha para entrar. Por eso también, de alguna manera, intentamos acceder a través de una empresa más localizada en ese sector. Nos motivaba un poco también la incorporación de ALEN. Luego, como decía, el tema además de las comunicaciones y la observación de la Tierra se va a expandir, yo creo que rápidamente, ya de hecho ha empezado un poco, está apareciendo un poco el mundo del turismo espacial, que ya hay algunas empresas con desarrollos bastante avanzados y que siguen las mismas premisas que caracterizan al Space y bueno, la siguiente va a ser la exploración de la Luna. O sea, yo estoy convencido que nos va a llegar
de la misma manera que nos ha llegado para el mundo de las telecomunicaciones. Es verdad que todavía queda un poco de tiempo, hay cierta tecnología de base que necesitamos desarrollar, pero en cuanto se le vea la visa comercial de que eso se puede explotar comercialmente, nos vamos a meter en la misma dinámica que estamos viviendo hoy día en los otros sectores. Aspecto muy importante, la sostenibilidad. Este es un problema que tenemos hoy día. Esto no es una característica del New Space, ni del Old Space, ni del tradicional, ni de nada. Es un problema que se nos ha venido encima por la cantidad masiva de objetos que estamos lanzando al espacio, el crecimiento bestial, que es casi exponencial, que estamos sufriendo con la basura espacial, y eso nos está llevando a que tengamos unas ciertas reglas o unos ciertos visos de intentar cumplir ciertas reglas en el futuro. Ya están ahí las Space Law, ya se han mencionado en algún momento, el Space Law en la Comisión Europea. Francia lleva con la Space Law desde 2008, es uno de los países pioneros en hacer estas cosas. Italia está a punto de publicar, si no lo ha hecho ya, o tiene muy avanzada la publicación de su Space Law, y España está trabajando en la suya, aparte de la Unión Europea, que tiene un proceso también muy importante en este sentido. Entonces, la sostenibilidad es algo que yo creo de alguna manera está de entrada en la cabeza de mucha de la gente que ha empezado en esto del New Space, y es muy importante que lo mantengamos vivo, porque si no, como vamos a lanzar cientos de miles de satélites, y no estoy exagerando absolutamente nada, en breve lo mismo no vamos a poder, PLD no va a poder lanzar ningún cohete porque se va a encontrar con objetos por todos lados. O, por otro lado, la cantidad tan masiva de objetos va a crear conflictos en la gestión del tráfico. Se está hablando del Space Traffic Management, que precisamente lo que pretende establecer las reglas de funcionamiento a futuro y establecer ciertos criterios para que las misiones espaciales se puedan lanzar. Entonces, eso es un aspecto que también hay que tener en cuenta en la manera que el New Space se desarrolla. Y luego, bueno, el desarrollo de nuevas infraestructuras, la gestión comercial de esas infraestructuras y el apoyo creciente que está habiendo a la actividad en el espacio. Eso es algo que va ligado al New Space. Un ejemplo importante pues, va a ser la futuro Gateway lunar que tenemos que montar para hacer lo que queremos hacer en la Luna, esa explotación lunar de lo que hay en la Luna y de que nos sirva de base para ir más lejos. Luego ya veremos Marte. Yo eso creo que ya no lo veré, pero bueno. All Space. Bueno, he intentado también dar un poco una definición, el mismo sentido de su definición y sus características. Es pues, empresas, organizaciones que están en la industria espacial de hace tiempo, como las agencias espaciales y las grandes contratistas. Creo que doy una definición sencilla, porque tampoco, ya digo que no es un tema que me entusiasme, esto de hablar del All Space, pero es verdad que hay una cierta diferencia con lo que se está haciendo hoy día en otras áreas. Como características, voy a dar 4 pinceladas. Una es la financiación. Financiamiento no es muy castellano, pero la financiación industrial, que la mayoría se ha realizado se hacía con fondos institucionales, salvo una pequeña o grande área asociada al mundo de las telecomunicaciones. Quizás el mundo de las telecomunicaciones es un elemento un poco particular en lo que hemos vivido hasta ahora, porque eso ya era mundo comercial. Era un poco precursor, ¿eh? Insisto, el mundo de las comunicaciones comerciales, que lo hemos vivido bien, nosotros ya nos tocó sufrir los esfuerzos comerciales y los esfuerzos de desarrollos que nuestros clientes nos exigían, porque si no estábamos fuera de plazo. No servía para nada, no podíamos hacer un centro de control en 10 años, ni podemos decir que un centro de control valía 10 millones, porque eso es que estaba fuera de juego completamente del negocio comercial, que es repito, para mí es uno de los motivos fundamentales que ha impulsado el New Space. O sea, por eso nos encontramos en una situación parecida. Luego, bueno, elevada inversión, porque los proyectos son relativamente costosos y requieren largos periodos de desarrollo, pero porque son proyectos costosos y de largo desarrollo, son proyectos complejos. O sea, son proyectos de hacer misiones complicadas con incorporaciones de tecnologías que había que validar muy bien. El concepto flight proven era, ante todo, el criterio importante, y eso llegaba a que el proceso de desarrollo, validación e integración y puesta en funcionamiento, pues tiene que seguir unas ciertas reglas y unas ciertas características bueno, que en parte se han relajado un poco, ¿no? en la parte del New Space. Las regulaciones, esto un poco está en línea, lo he dicho antes, hay en el proceso de verificación y el proceso de validación es un proceso importante, hay unos estándares que seguir, el CSS es un ejemplo de ellos, y esos estándares de desarrollo pues, implican pues eso, que hay un coste adicional, hay un plazo adicional que tenemos que considerar y es por parte de la característica. Y luego madurar la tecnología.
como he dicho antes, antes de volar hay que estar muy seguros de lo que vamos a lanzar y lo que vamos a volar. Y esa tecnología hay que validarla muy bien en tierra y alcanzar un nivel de madurez lo suficientemente adecuado para que eso se reproduzca. Ligado a esto, bueno, esto es un poco el espectro, ¿no?, de cómo comparamos unos con otros. Y luego quiero destacar la importancia de los usuarios. Insisto, para mí, sin un usuario, que los usuarios que tenemos hoy día, ahí os he puesto algunos ejemplos, Ateliot, Eutelsat con OneWeb, Startical, Vitelsat, Starlink. Sin esos usuarios el SPED no existiría. El objetivo fundamental se ha buscado es, de alguna manera, tener como diríamos, una presencia intensiva de capital privado. También hay capital institucional en algunas de las empresas que están en New Space, pero hay una presencia intensiva de capital privado que tiene que obtener unos beneficios, y unos beneficios en unos plazos pues relativamente cortos. No podemos decir que el retorno a la inversión va a llegar 15 años después de que he hecho la inversión, por ejemplo. Y luego necesitamos sistemas competitivos y baratos y de corto periodo. Entonces, eso, de alguna manera, es lo que ha provocado que encontremos nuevos medios para desarrollar y afrontar la necesidad real que tenía ese mercado. Había que responder a ese mercado. Y yo creo que para mí lo primero ha sido la presencia, la visión comercial que algunas empresas, algunos señores han tenido, y eso acompañarlo de la visión tecnológica con las innovaciones que se han podido presentar o que se están promoviendo de alguna manera. De alguna manera eso ha acelerado el proceso de ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas capacidades que permitan responder a esas necesidades. En ocasiones el usuario, y esto sí es importante lo que decía ya antes, el usuario y el desarrollador del sistema se confunden. Hay una tendencia bastante natural que ha pasado y es la verticalización. Entonces llega el señor que tiene la visión comercial y dice, yo soy el que se lo sabe esto y yo me lo desarrollo. Y se ha metido en toda la cadena. Hace los satélites, hace el ground segment, acude, no hace los lanzadores, pero acude a alguien que eso los haga, pero no hace los, bueno, el señor Elon Musk lo ha hecho todo. O sea, ese es un ejemplo extremo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa verticalización, bueno, ahí yo tengo mis ciertas dudas de que eso sea efectivo, porque cada uno tiene que hacerlo de lo que sabe, pero es verdad que es una tendencia natural que ha ocurrido y que, bueno, que habría que de alguna manera se ha ido rompiendo, pero todavía sigue existiendo. A ver, ahora si metemos todo lo mejor de cada casa e intentamos ponerlo todo junto, bueno, pues es importante el mundo de la colaboración. Eso es algo que nosotros estamos viviendo hoy día e intentar ver la manera de que la agilidad y las nuevas tecnologías conviven con el desarrollo de proyectos, digamos, relativamente más complejos y con restricciones más complejas. Y ver cómo encajan unos con otros, cómo ayudar en ese sentido. Y es una cosa que realmente la estamos viviendo. De alguna manera estamos aportando nuestra experiencia y nuestra capacidad a mejorar ciertos procesos de nuestros primos, hermanos de Alén, y ellos nos están ayudando con sus productos y sus desarrollos a entrar en áreas y clientes que hasta ese momento no habían podido entrar, porque el precio no lo permitía o porque el proceso de desarrollo no lo permitía. Luego la diversificación de proyectos. Estamos ayudando de alguna forma a que ellos aporten o entren en misiones más arriesgadas, más complicadas. Ya ha habido algún caso, algún proyecto relativamente más complejo de lo que estaban acostumbrados, en el cual están trabajando y están trabajando bien. Y por el otro lado, a nosotros nos permite aportar flexibilidad, la flexibilidad que no teníamos en algunas áreas que eran importantes para entrar, clientes que hemos intentado y ha sido imposible porque estábamos fuera de rango, nos salíamos de rango por todas partes, por el precio, por el plazo, por la flexibilidad que nos requerían y GMV es una empresa flexible, que no es que no seamos flexibles, que para nosotros el cliente es el rey. Luego el intercambio de conocimientos forma parte es un poco insistir más en el tema anterior de la gestión de proyectos de gran escala frente a la gestión de proyectos con nuevas ideas y con enfoques más eficientes. Y esto es un día a día ahora mismo. Esto es un continuo que tenemos en la mesa en la cual de alguna manera transmitimos en los dos sentidos los mensajes que de alguna manera aprovechamos para ser más eficientes y mejores.
Y luego estamos en un mercado, estamos relativamente en un mercado de una cierta expansión. Eh, y en ese mercado pues tiene que haber oportunidades para todos. El espacio va a seguir creciendo, que el espacio es necesario cada vez más. El siguiente paso lo conocemos todos, ¿no? Es la Luna, la exploración lunar, la exploración planetaria. Ya se están viendo ahí en necesidades tanto, digamos, más tecnología más aspectos comerciales, esa explotación de los servicios que se puedan dar desde la Luna. Se están empezando a hablar de constelaciones que den servicios de comunicaciones y navegación para posibles establecimientos permanentes que va a haber en la Luna, soporte a volver a recuperar los desarrollos que se hagan en la Luna, se va a fabricar en la Luna, por lo menos eso es lo que nos dicen. Entonces, hay que creérselo. Y esos productos que se desarrollen en la Luna, de alguna manera, los vamos a tener que volver a traer a la Tierra. Entonces, hay que desarrollar tecnología también necesaria para eso y tecnología para poder vivir en la Luna. Y luego nos vendrá, y eso seguirá y volverá y entraremos en la exploración marciana y a partir de ahí pues ya veremos hasta dónde llegamos. Entonces yo creo que hay juego para todos, pero es que en realidad para mí hay que refundir los conceptos. Es que para mí el New Space ya empieza a ser Old Space. ¿Qué quiere que os diga? Llevamos tantos años hablando de esto que es que en realidad son modos de trabajo adaptados a las necesidades comerciales de los clientes. No es otra cuestión. Y somos todos, y en eso, pues estamos los que llevamos aquí 20 años y los que llevan 3 y todos tenemos que trabajar juntos. Yo creo que en ese sentido no hay manera de decir que es que realmente unos somos distintos de los otros. Y quiero insistir en esto, porque a mí me fastidia mucho cuando me dicen que soy All Space. ¿Qué queréis que os diga? En ese sentido, como digo ahí, yo creo que el New Space empieza a estar all, estoy exagerando un poco, ¿eh? Y ayer, y me lo he puesto a huevo ayer Juan Carlos Cortés, porque él lo dijo exactamente. Yo no lo tenía, esto lo había escrito antes, ¿eh? Y lo del Nest Space no lo quería poner porque lo dijo él, porque no encontré una palabra, pero la encontró maravillosa. Ya no hay que hablar de una cosa o de la otra, hay que hablar de la refundición de todo esto, de trabajar en un objetivo que es lo que mande el mercado y lo que manden las necesidades de nuestros ciudadanos, porque al final aquí lo que estamos dando es servicios ante servicios que además la gente no se da cuenta. Yo también he oído antes que era importante lo de transmitir, y creo que lo dije ayer también, transmitir de qué manera el espacio nos está ayudando en el día a día y que la opinión pública lo reconozca y lo admite y lo visualice, porque eso también ayudará a entender por qué nos gastamos unos dineros u otros en ciertas áreas, o en unas o en otras. Eso es fundamental. Y los servicios que hoy da el espacio, pues bueno, yo creo que no. Había alguna estadística, hay estadísticas por ahí, alguien decía que ha escrito que un ciudadano al día se enfrenta a 100 satélites, en el buen sentido, quiere decir, utiliza servicios que le proporcionan más de 100 satélites de distintos tipos, navegación, comunicaciones, observación de la Tierra. Los sistemas de meteorología han mejorado una barbaridad, es verdad que alguna vez falla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero han mejorado muchísimo y tenemos un mejor conocimiento de nuestro planeta gracias a eso. Y eso al final revierte en los usuarios. Y ya de las comunicaciones, ya de qué voy a hablar. Como paremos el Internet o reduzcamos la capacidad de las comunicaciones, ya veréis a ver vuestros hijos la que os van a liar. Entonces, todo esto es importante y todos pues, creo que deberíamos concienciarnos de que, bueno, está muy bien que seguíamos llamando, dentro de 2 años a esto le seguiremos llamando seguramente New Space, porque está bien, porque el concepto es interesante, pero ya se nos va a echar otro concepto encima, ¿eh? Ya mismo vamos a tener que empezar a ver cómo visualizamos lo que va a ser el futuro y cómo va a evolucionar todo esto. Y os lo dejo aquí y nos vamos al café. Bueno, que quiera alguien decir algo que lo diga o calle para siempre y si no, pues nos vamos al café. Sí, hola, buenos días, Marco de Satelliot. A Miguel Ángel, primero de todo, felicidades también a ti por la intervención, porque ha sido clave. Gracias a Isolina. ¿Dónde está Isolina? Gracias por el evento, has hecho un grandísimo trabajo. Bueno, decir esto, completamente de acuerdo contigo, ¿no? A lo mejor el año que viene tendrá que ser Next Space España, más que New Space España. Es No, o sea, mejor es que buenísima llama. idea. Sí, Yo también voy a adoptar este nombre porque creo que es más incluyente del old y del new, ¿no? Yo os hablo en términos de empresa cliente, ¿no? Nos estamos encontrando con eso, hay riesgos, ¿no?
Las universidades que estaban antes allí presentes, por ejemplo, tienen que asumir más riesgos porque las empresas nos cuesta, ¿no? Al final tenemos que gestionar el dinero de los inversores. No es tan fácil. Cuando me vienen y me dicen, tengo esta nueva cosa, yo digo, perfecto, lánzala, habla con la agencia, pruébala, tráeme el resultado, el producto, porque necesitamos imponer el servicio y no desarrollar el componente desde cero. Pero es cierto también que tenemos que heredar tantos estudiantes porque al final dentro de la empresa necesitamos poder hablar con esta realidad. Yo lo que pediría a empresas como GMV, tú sabes que estamos trabajando con vosotros, es ese drill down, ¿no? Porque al final no somos una agencia, no somos una Sí. gran empresa Sí. y entonces hay que modernizar para hacer el next y creérselo, se lo tiene que creer toda la empresa. A veces yo voy a reuniones con grandes empresas y lo primero que digo, por favor, créanse lo que os voy a decir. Den crédito a una empresa pequeña que nace en Barcelona, que ya lleva 6 años, ya son más de 60. Lo que os voy a decir, créanselo, por favor, porque si seguís pensando en la ESA, pues a lo mejor no os creéis lo que os vamos a decir. Entonces, este cambio de mentalidad tiene que bajar desde tu nivel, desde el nivel del CEO, a toda la gran organización. Hay una cosa que no he dicho y que quiero añadir, me la has puesto muy bien. En las presentaciones que solemos hacer aquí, hablamos mucho de tecnología y de nosotros mismos. Yo echo de menos una presentación de los modelos de negocio que tenéis detrás de la cabeza para poder entender bien la necesidad que tenéis. Porque es que eso es verdad, es muy importante. Porque con eso voy a saber bien si estoy yendo en la buena dirección o no, si estoy utilizando lo que tú esperas que yo utilice y te dé el servicio que tú esperas que tengas al final. Porque al final, como yo me encabezo en hacer la manera de determinada manera, digo, pero es que esto tiene que ser así, porque es que tecnológicamente es lo más claro y lo más evidente. Pero es que eso no encaja en tu modelo de negocio, probablemente. Y entonces me vas a decir, pues mira, chicos, será lo más maravilloso del mundo, pero a mí, yo con esto no vendo. Entonces, y sí que echo un poco de menos, un poco más de visión, que nos den un poco más de percepción del modelo de negocio que tenéis detrás. Yo con Jaume he hablado mucho de esto, de estas cosas, pero aún así necesitamos más. Estoy de acuerdo. Nos vendría bien. De aquí a 2 años, pues más espacio a los clientes y así os contaremos un poco Está cómo bien, lo estaría bien, vivimos. estaría bien, estaría bien. Estaría bien, estoy de acuerdo. Gracias. Hay alguien ahí arriba que estaba por preguntar. Hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta sobre la integración vertical, poniendo un ejemplo que me contaba un amigo que trabajaba en el sector de la automoción. Y es que si Elon Musk quería cambiar un botón de la interfaz de Tesla, llamaba al jefe de ingeniería, en 2 días la cambiaban y al día siguiente estaban todos los Teslas del mundo. Y en cambio, si Mercedes quería hacer lo mismo, tenía que llamar a 20 proveedores, hacer un montón de reuniones, un contrato y mover el botón valía 5 millones. Y ya no te cuento cuándo se desplegaba. Entonces, en el New Space, sobre todo con los americanos, puede pasar un poco de lo mismo. Es decir, al tener integración tan vertical, pueden hacer exactamente lo que quieras, mientras que con un montón de subsistemistas, eso, cualquier cambio puede tardar meses. Entonces, una empresa como GMV o gran parte de los que estamos aquí, ¿cuál sería vuestra respuesta para conseguir luchar contra la integración vertical? Que es muy difícil de hacer, pero una vez conseguida tiene muchas ventajas. Te voy a decir la frase, el refranero español es muy sabio y dice aquello de zapatero a tus zapatos, pues bueno, puede aplicar de alguna manera. Lo que quiero decir es, si una empresa se verticaliza y quiere hacerlo todo, necesita una infraestructura importante, tanto de gente como de conocimiento. Y lo mismo, su modelo de negocio no lo soporta. Y yo puedo ser más eficaz. Por eso digo que yo necesito entender el modelo de negocio de mi cliente, porque yo puedo ser más eficaz que lo que pueda hacer él, porque tengo productos que le pueden servir y puedo dar un servicio, y lo que estás hablando es servicio, le puedo dar un servicio que encaje con el modelo de negocio que ellos tienen. Y eso es esa es donde yo creo que tenemos una ventaja. Centros GMV lleva haciendo centros de control desde hace 30 años y sabemos muy bien lo que significa controlar una misión. Que alguien que quiere vender un servicio de comunicaciones a los usuarios se ponga a hacer centros de control, creo que no tiene mucho sentido, salvo que tenga el dinero para hacerlo y diga, mira, yo es que lo que tú has dicho, yo quiero tener un tiempo de respuesta mínimo y lo voy a hacer yo
muchísimo más rápido y mejor que otros. Bueno, eso es lo que puede pensar a priori, pero nosotros podemos aportar la ventaja de la experiencia que tenemos anterior y de los servicios que ya estamos dando a otros clientes. Te digo más, nuestro concepto entra en el desarrollo de productos y tenemos una comunidad de usuarios que nos aporta todo su conocimiento para mejorar nuestros productos y es algo que de alguna manera alimentamos de manera permanente, con lo cual incluso puede ir por delante de sus necesidades, porque le voy a plantear cosas que está haciendo otra gente que tiene sentido que se le aplique a ese cliente. Pero es verdad que la tendencia natural inicial puede ser por lo que ha pasado. Es verdad que Elon Musk es un extremo, ¿eh? Para mí es un caso muy, muy, muy extremo, pero hay una tendencia en otras áreas para hacer eso. Y yo creo que la ventaja es la experiencia que tenemos como empresa, la capacidad para reaccionar ante las problemáticas o los cambios que quieran realizar, y hay que tener esa capacidad. Hay que decir que esto son palabras, pero luego la realidad es que tener equipos montando y desarrollando ese tipo de cosas exclusivamente y orientados a ese mercado y a esos clientes. Eso también a nosotros nos exige bastante. ¿Te he contestado? Vale. ¿Qué hora es? Vamos, café, ¿no? Me dice que no, que si queréis preguntar, que preguntéis. No los incites porque ya tienen ahí como un cohete en el asiento que cuando ven que se acerca el momento... Quieto. Sí. Vaya. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel.